estamos. Muy bien, ahí estamos. Vamos a grabar, ahí está. Bajamos. Bueno, la idea de esta clase es presentar cuáles son las características principales que hacen a la geología de nuestro territorio. Ahí está. Porque no es solamente explicarles o contarles la historia de, bueno, cómo es la geología de Argentina, sencillamente ir a cada uno de las provincias geológicas, sino realmente ver cuáles son las características más sobresalientes que hacen a que este territorio sea como es, ¿ok? En este sentido, estas características no son tantas y en algunos casos son bastante obvias y visibles. Para ustedes, ¿cuál sería a ver, estoy hablando de características geofísicas, ¿no? No geológicas y eso, sino desde el punto de vista físico. ¿Qué observan de la Argentina? ¿Cuáles son las características que ustedes más entienden o más sobresalen de la geografía de la Argentina? Larguen así tipo lo que les salga. Puede ser el hecho de las cordilleras, La presencia de la cordillera, sí, la presencia o de la también el hecho cordillera. de que presentamos tanto zonas montañosas como zonas llanas sería, o mesetas, así, como que tenemos bastante diversidad. Correcto, correcto. De un lado está la cordillera y del otro lado, ¿qué tenemos? Todo lo que sería ¿Cuáles? el mar, Claro, agua. tenemos dos grandes límites, ¿no? Si bien nuestro límite este se divide en la parte desde Buenos Aires para abajo o para el sur, tenemos el mar argentino y la parte norte, o de la mitad para el norte, tenemos el límite con Uruguay y con Brasil, pero el océano Atlántico es uno de nuestros límites más importantes, ¿no? Y del otro lado, efectivamente, tenemos la cordillera. Entonces, y hay otra cuestión que ya es más geológica, es más difícil de ver. Pero fíjense, entonces, ¿cuáles son las tres características que aparecen en la geología de Argentina? Primero está en lo que llamamos la placa sudamericana. Hemos visto la tectónica de placas y hemos visto que en realidad una de las placas más importantes es la placa sudamericana, que se va separando lentamente de la placa africana y que choca con la placa con varias placas que están ubicadas en el Océano Pacífico. Una de ellas es la placa de Nazca, que es la más importante en cuanto a que es la que tiene mayor límite con la placa sudamericana. En este caso choca, entre comillas, chocar, ¿no? Pero choca con Chile, pero obviamente es la razón por la cual se ha formado la cordillera de los Andes. Cuando hablo del océano Atlántico como límite, en realidad el océano es un límite geográfico, pero la característica geológica principal es que en algún momento de nuestra historia geológica estábamos unidos al África, es decir, la placa sudamericana estaba unida a la placa africana.
y que en algún momento, hará unos 200 millones de años, comenzó a dividirse, comenzó a separarse. Se formó un rift de unas características gigantescas, obviamente, y comenzó a separarse. Hasta el día de hoy que se ha separado miles de kilómetros durante unos 150 millones de años. ¿Ok? Y esas son las dos que uno podría decir, bueno, son más o menos obvias. La cordillera de los Andes, desde el punto de vista del choque de placas, y la apertura del Océano Atlántico desde la separación o la divergencia de placas. Pero hay otra característica que es súper importante en nuestra geografía de la Argentina, y es este punto 3, que es la presencia de áreas cratónicas preexistentes. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo vamos a profundizar, obviamente, en este concepto, y vamos a saber lo que es un cratón, cómo lo definimos, dónde están ubicados, pero para que ya comiencen a darse una idea, estas áreas cratónicas son restos de zonas continentales que no fueron deglutidas por la subducción, que quedaron flotando de alguna forma sobre la astenosfera, sobre el manto. Esto se debe obviamente a que son zonas sin deformación, son como trozos de roca, trozos de tamaños de kilómetros cuadrados, de miles de kilómetros cuadrados en algunos casos, pero son como las raíces de montañas que nunca llegaron a partirse ni a erosionarse completamente. ¿Ok? Obviamente. Y, profe, ¿cuál sería un ejemplo de eso? Porque no me estaría Ah, imaginando qué puede ser. a ver, ¿te estarías imaginando, me No, dijiste? no me Ah, estaría imaginando. bueno, entonces voy a dejar para un poquito más, voy a dejar el misterio, pero Bueno. para que se den una idea, estas zonas cratónicas seguramente tienen más años que la apertura del Océano Atlántico y más años que la cordillera de los Andes, ¿no? Y que forma parte del subsuelo, en algunos casos, de sectores de la Argentina, y en algunos sectores afloran y forman algunas montañas que son obviamente mucho más bajas que lo que es la cordillera de los Andes. ¿Ok? Pero piensen ustedes que son zonas o restos de antiguos continentes, podríamos decir, de miles de millones de años en algunos casos. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar un cachito más. Ahora vamos a dejar ese punto que es súper importante para tener, porque nos da ya una idea de la geografía de la Argentina, y vamos a ir a la definición de una provincia geológica. Obviamente, para estudiar esta geografía y la geología de un país o de un área o de lo que sea, uno necesita confirmar que hay diferencias. Así como uno dice, bueno, los límites políticos, vamos a decir, son límites arbitrarios, en donde de un lado es un país y del otro lado es otro país, o una provincia, o un municipio, o lo que sea. En el caso de la geología, vamos a respetar ciertas y determinadas características que deben ser comunes a una provincia geológica. ¿Ok? Estas características son, por un lado, la sucesión estratigráfica. ¿Qué es una sucesión estratigráfica? Bueno, es una serie de estratos
y de tipos de roca que se presentan en una región determinada y que tienen una extensión regional determinada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, uno podría decir, en otro orden de cosas, decir, bueno, ¿qué límite le ponemos a, no sé, a un país como Francia? Bueno, del otro lado de la frontera con Francia, hablan español, o hablan alemán, o hablan italiano, o hablan cualquier otro idioma, ¿ok? Entonces ahí tendríamos una característica que define el límite o que definen a una provincia o a un país. En Francia se habla el francés, ¿ok? En este caso, la sucesión estratigráfica no alcanza para definir una provincia geológica. Nosotros cuando veamos, no vamos a ver todas las provincias geológicas, pero vamos a ver sobre todo las del norte, en donde se manifiestan estas características de las cuales yo voy a hablar con mayor precisión, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, el tipo de roca. Básicamente lo que es la sucesión estratigráfica no es solamente qué roca hay en un lugar, sino cómo está dispuesta, qué rocas aparecen, cuáles faltan, qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de fósiles se pueden encontrar, ¿ok? El segundo punto es un estilo estructural, esto es, hay pliegues, hay fallas, qué tipo de fallas, cómo es la estructura, la alineación de los valles es norte-sur, es este-oeste, ¿ok? Piensen ustedes que en términos generales la cordillera de los Andes tiene una alineación norte-sur. Los valles son norte-sur, las montañas están ubicadas de norte a sur. En el caso, por ejemplo, de lo que sería Tandil, ya no es norte-sur. Tandil, a las sierras de Tandil, que están ubicadas dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, la orientación es noroeste-sureste. O sea que ya son dos características distintas. Si bien están lejos, pero son dos características distintas. El tipo de roca de la cordillera es distinta a la de Tandil, o sea que ya ahí ya tendríamos dos cuestiones bastante diferentes. El tercero sería los rasgos geomórficos. Los rasgos geomórficos o geomorfológicos es cuáles son las características externas, cuál es el paisaje presente en ese lugar. Tengan en cuenta que el paisaje no solamente va a depender del tipo de roca presente en un lugar, sino también va a depender del clima, va a depender de la vegetación, va a depender de muchos otros factores que hacen que de un lado y del otro del límite de esas provincias, esas características puedan ser diferentes. ¿Ok? Y el cuarto es la historia geológica. Ahí dice resultantes de su historia geológica. Está dicho de una forma más difícil, pero sería la historia geológica, no solamente la historia de cómo se formó, sino también las edades presentes. Por ejemplo, Tandil, las rocas de Tandil tienen casi 2.000 millones de años. Las rocas de la cordillera de los Andes tienen distintas edades, pero van desde los 60 a 80 o 100 millones de años. ¿Ok? O sea, ya ahí también tenemos una historia geológica distinta. Perdón, Tandil dijo ¿cuántos millones de años? ¿2000? Creo que tiene 2200. Después vamos a ir, esta información que yo les voy tirando, es como que les voy presentando los distintos lugares, pero después va a ser, está en la presentación, está bien clarito. Entonces, resumiendo un poco,
Francia, en este caso, no solamente se distingue el límite de Francia y de España, no es solamente el idioma, sino también hay unas montañas que limitan Francia y España que hacen que esa cultura y la cultura de ambos países es netamente diferente, ¿no? En este caso, vamos sumándole cuestiones a esa diferencia de países. Acá los cuatro aspectos o los 4 factores que están presentes y definidos para una provincia geológica son los que marcan los límites y podemos separarla y podemos estudiarla de forma distinta. ¿Está? ¿Alguna pregunta o algún comentario con respecto a esto o dudas? No sé si lo entendieron bien, si me pude explicar bien. ¿Alguna preguntita? ¿Seguimos? Sí, yo creo que seguimos. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Bueno, seguimos entonces. Muy bien. Fíjense, acá nosotros vamos a comenzar un poquito esta historia de la geología argentina para ver cómo está ubicada Argentina y Sudamérica, qué definen Sudamérica y la zona de Argentina. ¿Qué características tiene, ¿no? Este mapa, que es un mapa complejo y hecho hace muchos años, como está en blanco y negro y nosotros estamos más acostumbrados a los colorcitos, nos cuesta un poco, pero tiene muchísima información, muchísima información. Fíjense, acá tenemos primero el punto 1, placas. ¿Cómo está definida? ¿Cómo es el emplazamiento tectónico de Sudamérica? Fíjense, todo esto, a ver si puedo, lo voy a ir dibujando un poquito. Puntero, pluma. Vamos a dibujar, ¿no? En distintos colores y eso. Toda la placa, esta sería la placa sudamericana, que se extiende hasta el límite con la placa africana. O sea que la placa americana tiene un sector continental, que es este, y un sector oceánico, que es este otro. Obviamente el sector continental, como hemos definido en su momento, tiene rocas mucho más heterogéneas, tiene rocas de todo tipo y color, tiene rocas volcánicas, tiene rocas sedimentarias, rocas metamórficas, plutónicas, de todo un poco, ¿sí? Tiene zonas de cuencas en donde se va acumulando material. En cambio, la parte del suelo marino o la corteza oceánica está formada de un solo tipo de material, que es un material más basáltico, cubierto por un sedimento muy fino, pero que está formado por digamos, por la erupción y por la salida de lava desde el borde divergente de la dorsal centroatlántica. ¿Ok? ¿Se comprende bien esto? Sí, profe. Por otro lado, tendríamos la placa de Nazca, que simplemente se divide de la placa antártica por sectores, por fallas transformantes, pero que sería casi una sola placa, la que nosotros podríamos hablar de placa del Pacífico. Lo que ocurre es que también llamamos placa del Pacífico a la que está orientada y que tiene una dirección relativa hacia el oriente, hacia el occidente, que sería, digamos, hacia Japón, ¿no? Hacia la Oceanía. Y esta placa de Nazca
tiene una dirección hacia el este, que es en dirección de la placa sudamericana, que obviamente tiene una dirección relativa hacia el oeste. ¿Ven estos movimientos? Así como, si ustedes observan acá, se ve claramente en las flechas la separación de la placa del África que va hacia el este y la placa americana sur que va hacia el oeste. ¿Esto lo pueden ver? ¿Se ve claro? La zona sur está un poquito más compleja porque se mete la placa de Escocia, se ha metido fuertemente, y en este caso acá hay una pequeña falla, pero que no le vamos a dar mucha importancia, pero fíjense cómo ha sido el ingreso de la placa de Escocia, que es como si fuera una pequeña plaquita, pero cuya importancia es vital porque ha generado justamente que la cordillera de los Andes, que tiene una dirección aproximadamente norte-sur, en la cordillera de los Andes, en la cordillera fueguina, se torna este-oeste. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Quiero ir despacio y les quiero ir preguntando cada cosita porque está muy buena, porque me permite a mí justamente mostrarles cuáles son las características de Sudamérica, y obviamente dentro de Sudamérica, Argentina, en donde lo más importante que estamos viendo acá es el tema de las placas. Hasta acá llegamos con respecto, porque después, bueno, está la placa americana norte, hay más placas, la placa del Caribe, la placa de Cocos. Me interesaría simplemente mencionar, y ya lo he mencionado muchas veces en otras clases, pero obviamente este choque de placas o esta zona que voy a marcar acá en otro colorcito porque vamos a marcarlo en un naranja, toda esta zona es una zona, toda esta zona que les estoy marcando, hasta acá también, esta placa acá, son zonas en donde hay realmente zonas de volcánicas y terremotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas zonas de choque de placas se produce la subducción de una placa por debajo de la otra. En este caso, la placa de Nazca y la placa antártica se meten por debajo de la placa sudamericana. ¿Ok? Acá hay un nombrecito, una dorsal de San Fernando, que tiene su importancia porque en esta zona que está aproximadamente Mendoza y San Juan y Valparaíso y Santiago de Chile es donde se producen los terremotos más fuertes, ¿no?, que hemos tenido hasta el momento. El más fuerte, de hecho, creo que fue el Valparaíso, de 9.5. Lo pueden ver, pongan terremotos más fuertes en Wikipedia y les va a salir esa información. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Vamos a cambiar de color porque ahora vamos a ir al punto de las áreas cratónicas. ¿Ok? Las áreas cratónicas, como les dije, son como restos antiguos de otros continentes que no fueron erosionados en su totalidad y que quedaron como remanentes. Fíjense, en el caso de Sudamérica tenemos el cratón amazónico, que es todo esto que está acá en Brasil, el cratón de San Francisco, que está en la zona, en la costa este de Brasil. Tenemos el cratón del Río de la Plata, que está por debajo de Uruguay, parte sur de Brasil, y por debajo de
de la llanura chacopampeana, en la zona de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que acá tenemos un cratón pampeano, que está por debajo está en la provincia de Córdoba, Catamarca, La Rioja. Después tenemos otro cratón importante que es el macizo de norpatagónico y al sur el macizo del Deseado. Después vamos a ver con un poquito más de detalle lo que nos interesa de Argentina, pero eso es un cratón, es un pedazo de antigua corteza continental que no ha sido erosionada, ni denudada, ni destruida a lo largo de la historia de la Tierra. Profe, pero Sí. ¿eso está por debajo o eso es lo que nosotros vemos, por así Bueno, decirlo? por ejemplo, está fíjense acá, después vamos a ver con un poquito más pero esto sería el Río de la Plata, acá donde marco en el verde, ¿lo ven? Acá, este es el Río de la Plata, ¿ok? O sea que en la provincia de Buenos Aires se encuentra en el subsuelo, ¿se acuerdan que la clase pasada que vimos tectónica, yo les contaba que al abrirse el océano Atlántico, cuando se comenzó a abrir, por eso es una de las características de la geología de Argentina, esta apertura del océano Atlántico dio como resultado fuerzas tensionales y que generaron que parte de la estructura, parte de este cratón, se hundiera por debajo del río de la zona de Buenos Aires y que al hundirse fuera cubierto de otros sedimentos. En algunos casos, este cratón puede aparecer, por ejemplo, en la isla Martín García, se ve que hay un pedacito que quedó en la superficie. Y si no, nosotros sabemos que eso existe porque se han hecho, yo no sé si miles de perforaciones, pero cientos de perforaciones, las hizo YPF y las hizo Aguas Argentinas en su momento, en la provincia de Buenos Aires, que han llegado a determinar a dónde está el basamento cristalino, lo vamos a llamar así, que es el cratón del Río de la Plata, que son rocas metamórficas, graníticas. ¿Te sirvió la respuesta? ¿La entendiste? Sí, o sea, yo pensaba que todo eso estaba como que por arriba, pero no, o sea, hay ciertas partes que se ven. Exactamente. Por ejemplo, en el cratón pampeano fue reactivado con la orogenia andina, cuando se empezó a levantar los Andes hace 60 millones de años, y elevó todo lo que son las montañas de San Luis, de Córdoba, de Catamarca, pero o sea, el movimiento actual es un movimiento relativamente moderno, vamos a poner, siempre yo meto comillas por todos lados, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Pero las rocas del cratón tienen 500 millones de años. O sea, esta reactivación lo que hizo fue partir, romper, fallar la estructura de esa estructura que se elevó mucho menos que la cordillera de los Andes, pero sobre rocas de 500 o 600 millones de años. ¿Ok? Sí, ahora ya medio que lo entendí. Bien. Otro tema que acá no sería, no vamos a marcarlo en el mapa, pero sí acá, son los ambientes tectónicos. Y un ambiente tectónico está marcado por un ascenso relativo de la cordillera, la fracturación del cratón del río del cratón pampeano, el hundimiento del cratón del Río de la Plata, el mantenimiento de estos cratones de la Patagonia. Entonces el ambiente tectónico está definiendo qué es lo que pasó con esos cratones, qué es lo que pasó con esa historia. ¿Ok?
¿Qué pasó desde el punto de vista tectónico? Hay fallas, hay pliegues, cómo está ubicado eso en relación a la historia geológica y al tectonismo, ¿ok? Otro de los puntos súper importantes también es, vamos a ponerle otro colorcito acá, un amarillo, es el tema de las cuencas. Porque entre medio de las cuencas y por debajo, por ejemplo, en estos sectores intracratónicos, se produce la sedimentación de material, ¿ok? Fíjense, acá tenemos la llanura chacopampeana, la zona de La Pampa, el sur de La Pampa y la zona de Bahía Blanca, todo este sector que es una zona, una cuenca, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo de San Jorge, la cuenca fueguina. Cuenca significa, que acá les voy a hacer un dibujito, que si nosotros tenemos una zona cratónica acá, que pueden ser rocas graníticas o rocas metamórficas, y tenemos otra cuenca acá, que también pueden ser rocas volcánicas y rocas metamórficas, etc. Entre medio se van a formar depósitos que pueden ser inclusive portadores de petróleo, como es la cuenca neuquina, la cuenca de San Jorge, el Golfo de San Jorge o la cuenca de Fueguina, ¿ok? Esto sería un cratón y esto sería una cuenca, ¿ok? Cuenca, ya que estamos lo vamos a terminar de escribir, ¿ok? Bien. Después otra cosa, ¿sí? No entendí. ¿La cuenca es la que está arriba y por debajo se forman los cratones o al revés? No. Vos pensás que esta cuenca que yo marco acá, que voy a marcar con otro colorcito para que ponga un verde, esta cuenca que se ve acá, ¿la ven? Sí. Este material es una cuenca donde se va depositando material. ¿Y de dónde es el material? El material que sale o fue erosionado de estos antiguos cratones que fueron a dar a la cuenca. Por lluvia, por transporte, por sedimentación, por escorrentía, ¿ok? Porque lejos había un volcán y llevó la ceniza y se depositaron. Se depositaron acá también, pero el viento y la lluvia y los ríos los llevaron a la cuenca. Bien. ¿Claro eso? Sí, gracias. Este dibujito, bueno, no sé si se llega a entender, pero bueno. Otra característica, cuando hablamos de esquema de emplazamiento, fíjense, la presencia de cordilleras y llanuras, ¿sí? Y otra característica es esta palabra acreción cortical que se produce, que es un aumento de las rocas. Acreción es un aumento, se acreciona, que se acumula por la colisión. Esta acreción cortical se produce sobre todo en zonas de subducción. Si yo tengo acá, voy a dibujarles acá, ¿no? Bueno, esto sería, esperen, voy a el borrador acá, ahí, para marcar mejor. Porque si nosotros teníamos, ¿se acuerdan el dibujito que les hago siempre, no? Esto sería la montaña, esto sería la corteza oceánica, la zona de subducción, y acá esta sería la corteza continental y esta la corteza oceánica. Acá tenemos el nivel del agua
Y en esta zona se producen dos cosas: acumulación de material y zona de aumento de temperatura y presión. Esperen que un segundo. Entonces, esta zona la vamos a llamar la zona de acreción cortical. Tenemos la colisión de las placas, y amalgamiento es cuando se van uniendo materiales y quedando en una sola estructura, que serían las rocas metamórficas en este sector. ¿Ok? Eso no necesariamente lo tienen que entender, porque tampoco voy a profundizar en lo que es el concepto, pero por lo menos entender, hay una imagen por ahí que después voy a ver, yo creo que no lo puse, pero no la puse acá en esta presentación, pero donde se puede ver. Y si no, después se las busco y la próxima clase ya les cuento un poquito mejor. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas sobre esta diapo? Es un poco compleja, pero básicamente el tema de las placas lo habíamos ya más o menos visto en otras clases. Las áreas cratónicas es el concepto nuevo de antiguas raíces de continentes. El ambiente tectónico definido por presencia de distintos tipos de tectonismo, pliegues, fallas, las cuencas, la presencia de cuencas en zonas intercratónicas, la característica de una cordillera y de la llanura, y esta acreción cortical que se produce en el choque de las placas. Hago una pregunta. Sí. No sé si es exagerada o equivocada. ¿El río La Plata es una cuenca? La cuenca del Salado sería, no el río de la Plata. Porque yo veo que está el área cratónica del río La Plata, de la Patagonia, claro. Y entonces digo que está en el medio, no se ve bien, pero pensé que podía ser eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el río de la Plata sería como el borde norte de lo que es la cuenca del Salado, que ahí es donde, vos ten en cuenta que justo en el río de la Plata está el afloramiento de la isla Martín García. Por lo tanto, no sería una zona netamente que podríamos denominar como una cuenca, sino más bien lo que está al sur, que lo vamos a ver en más detalle, con un mapa más de detalle de lo que es la Argentina, pero la cuenca del Salado va desde justamente la zona del Río de la Plata hasta las sierras de Tandil, que afloran en el centro de la provincia de Buenos Aires. Después hay otra pequeña cuenca entre Tandil y Ventana, y al sur de Ventana también se presenta otra cuenca hasta la zona del cratón de norpatagónico. ¿Ah? Muy bien, seguimos entonces. Acá lo tenemos un poquito mejor, ¿ok? Entonces, vamos a repetir, ahora sí nos vamos al concepto puro de lo que es cratón o áreas cratónicas. Entonces, fíjense, yo les había dicho que era como la raíz de la montaña, pero digamos, hay dos o tres conceptos que nos pueden ayudar. Primero, el estado de rigidez en un lejano pasado geológico. Este estado de rigidez puede ser porque las rocas sedimentarias, los sedimentos se convirtieron en rocas sedimentarias, o hay presencia de rocas plutónicas o volcánicas y de rocas metamórficas, ¿ok? Que son rígidas. En términos generales, uno podría decir que si ese material cratónico sufriera
sufriera tensiones o presiones, como el choque de placas, se terminaría quebrando y no plegando, porque justamente por su estado de rigidez. ¿Ok? Otra cosa que también define es que no ha sufrido fragmentaciones o deformaciones. ¿Ok? Fíjense que lo que sí ha sufrido el cratón del Río de la Plata, en realidad sí ha sido, este concepto fragmentación sería separación. Entonces, pero sí ha sufrido rotura, ¿sí? El cratón de las Sierras Pampeanas también, pero que acá en este no aparece, ¿no? Pero en este caso, yo justamente les comenté que el cratón del Río de la Plata, por debajo de lo que sería la provincia de Buenos Aires o la cuenca del Salado, ha sufrido hundimiento, ¿no? Se han roto bloques y se han formado horns y gravens, que son los que definen a ese sector de la Argentina. Otra de las características es que ciertos cratones, o muchos de estos cratones, tienden a ser llanos o redondeados y de rocas arcaicas o muy antiguas. Obviamente eso es producto del tiempo, ¿no? Imagínense, 2.000 millones de años siendo erosionado, obviamente tiende a ser rocas o montañas relativamente bajas. No podríamos comparar la cordillera de los Andes de la Sierra de Tandil, que por más que la Sierra de Tandil tienen cierta altura, pero bueno, son relativamente bajas. ¿Ok? Acá hay... Y ¿sí? esos cratones en algún momento pueden desaparecer, o sea, pueden terminar de erosionarse y desaparecer con el tiempo. Sí, podrían dentro de miles de millones de años probablemente. Algunos quizás desaparecen antes. Bueno, acá hay un pequeño cratón de Luis Alves que pareciera que no es muy grande, pero fíjense, hay una cosa interesante en esto. Nosotros podríamos dividir la placa o la zona americana en dos sectores. Uno que es, fíjense, donde están todos los cratones, y otro donde no hay cratones. ¿Por qué? Porque se han hundido, se han metido por debajo de la placa continental. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene de característica el sector oriental de la plataforma sudamericana? Que no está sufriendo cambios porque simplemente no está siendo afectado por fuerzas tectónicas. Es una isla que va avanzando, pero cuyo borde está muy alejado. Por lo tanto, las posibilidades que estos cratones en un relativo poco tiempo geológico vayan a desaparecer son muy pocas. Piensen que algunos cratones tienen casi, no digo la historia de la Tierra, pero casi la edad de la Tierra, porque se han mantenido siempre. De hecho, por eso podemos saber que aproximadamente la edad que tiene la Tierra, ¿no? Porque aparecen rocas de 3.500 o 3.600 millones de años. ¿Está? ¿Me expliqué bien? ¿O quedó claro? Sí. Pero, o sea, ¿hay cratones que existieron en su momento y que ahora ya no están? ¿O los que están son los que estuvieron siempre? Es como cuando, te voy a hacer un poco el chiste, es cuando el profesor dice, levante la mano el que no vino. Si existió alguno y hoy no existe, o sea, yo te diría que por la historia geológica del planeta Tierra,
es altísimamente probable que haya cratones que han desaparecido, pero que no tenemos evidencia. ¿Por qué? Porque si se han metido, pongamos que había una zona cratónica dentro de lo que es la estructura antes de que chocaran fuertemente la placa de Nazca con la plataforma o con la placa sudamericana. Probablemente en este sector podría haber habido alguna zona cratónica, pero fue devorada por la subducción. Claro, listo. Bien, entiendo. ¿Entendiste la alegoría o la metáfora del levante la mano el que no está? Claro, sí, sí. No podríamos saber. Ahora, con la historia que hemos podido realizar o que han hecho los modelos que se han realizado en cuanto a los movimientos que ha tenido las placas en los últimos 150, 200 millones de años, bueno, sí es probable que pudiera haberse, en ese modelo podría aparecer algún cratón que haya desaparecido. O, en su defecto, estos cratones, que en este caso el cratón amazónico es gigantesco, pero fíjate que está partido en dos. Hay un cratón amazónico norte y otro sur. ¿Y qué hay entre medio? Una tremenda falla por donde discurre el río Amazonas, ¿no? Entonces, este tipo de movimiento y este tipo de tectonismo, estas características tectónicas, hacen que los cratones vayan, por lo menos como mínimo, disminuyendo su tamaño. ¿Ah? ¿Seguimos? Sí, sí, ya lo terminé ahí de entender. Muy bien. Entonces, acá, simplemente la definición del término, ¿no? Entonces, es una porción interna estable de la corteza continental, respecto, obviamente, de los márgenes, de las cuencas y de los orógenos, los cuales son cinturones lineales de acumulación y erosión. Esto último, ¿no? Estas cuencas sedimentarias y los orógenos son cinturones ideales. La verdad, este término cratón y horrible, no me gusta. Tendríamos que redefinirlo. O sea, esta diapositiva me parece que la voy a volar, porque no termina de entenderse muy bien. Porque yo la voy armando y todo eso, pero cuando la leo, cuando la quiero explicar, me doy cuenta que me resulta mucho más fácil decir que un cratón lo puedo pensar como la raíz de una montaña y no todo esto. Obviamente que entre los cratones, el límite de un cratón sería el comienzo de una cuenca. El dibujito ese que yo les hice hace un ratito, en donde hay un cratón por acá, que un cratón puede seguir por abajo, porque obviamente por debajo hay algo, ¿no? No es que está, pero, y por acá estaría la zona del manto. Y del otro lado puede elevar otro cratón. Y entre medio tenemos la cuenca. Nuestro límite en superficie son estos. O sea que de pronto acá tendríamos, por ejemplo, el macizo de Somuncura, que sería el macizo norpatagónico, vamos a poner MS, esto sería un perfil norte, y este sería, por ejemplo, el macizo del Deseado hacia el sur, y entre medio la cuenca del Golfo de San Jorge. Después lo vamos a ver con un poquito más detalle. ¿Ah? O sea que no sé, no me gustó mucho esa definición, por eso ni se las terminé. Pero ¿entendieron a qué me refiero cuando digo un cratón? Decime. Sí, a eso es lo que iba, o sea, el cratón no necesariamente tiene que ser una montaña. No. No necesariamente tiene que ser una montaña. De hecho,
la cordillera de los Andes es una montaña y no es un cratón. No lo definimos como cratón. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, les hago acá otro esquemita, acá abajo. Podríamos decir que el cratón de las sierras pampeanas, que es una zona granítica, son rocas graníticas rodeadas de rocas metamórficas, en una zona de metamorfismo, ha sido justamente reactivado, del otro lado también habría una flechita, ha sido reactivado por la orogenia andina y esto se ha quebrado de tal forma que parte, voy a hacer abajo esto así, y parte se ha elevado en esta forma. Estas son fallas inversas que se suben por debajo, por arriba de la misma estructura, generando las montañas de Córdoba, San Luis, Catamarca. Lástima que se me superpuso acá, pero al dibujo, así el dibujo no se entiende nada, pero en la dinámica del dibujo creo que sí lo entendieron, ¿no? ¿Lo entendieron? Porque si no, lo hago de nuevo. ¿Necesariamente al lado de un cratón tiene que haber una cuenca? Bueno, tiene cierta lógica que al lado de un cratón haya una cuenca. Tiene lógica. No es necesario, pero si vemos un poquito el mapa, vemos que un cratón, por ejemplo, el cratón del Río de la Plata, está también, parte del cratón está por debajo de la cuenca, y también se extiende por debajo de lo que es ya en mar argentino. Lo que pasa es que no hemos hecho estudios y no sabemos hasta dónde se extiende. Seguramente el cratón del Río de la Plata, en algún sector podríamos decir que se partió con respecto al cratón, vamos a llamarlo así, al cratón sudafricano. Y sabemos, porque se han hecho estudios, que el tipo de roca del Río de la Plata, del cratón del Río de la Plata, es similar a las rocas que están del lado africano, pero que en algún momento se separaron y que fueron, lo que se fue adosando a ambas partes fueron las rocas basálticas que empezaron a fluir del manto cuando se abrió el océano Atlántico. O sea que es muy probable que en su momento, por ejemplo, hubiera el cratón, esto fuera un cratón con roca granítica. Pongo este signo más porque acuérdense que las rastras para indicar granitos o rocas plutónicas es el signo más, y las rocas volcánicas es una B corta, ¿no? Entonces, si esto se partió, si esto fuera África y esto fuera Sudamérica, se partió, y a la siguiente vez acá se formó, hay varios dibujitos que están así, ¿no? Entonces, acá empezó a fluir, se empezó a separar y empezó a fluir material volcánico, hasta que, si no, los dibujo acá, en este momento tenemos la cordillera de los Andes, la zona de subducción, viene por acá, la zona pampeana, baja, y acá sería la zona acá sería la dorsal, ¿no es cierto? Acá estaríamos el océano Atlántico. En algún sector de acá, la roca granítica del cratón del Río de la Plata se junta y tiene un contacto con la roca volcánica del fondo oceánico. ¿Lo ven a esto? ¿Se entiende? Es decir, vuelvo a repetirlo.
En un momento dado, el cratón del Río de la Plata tenía su pariente, su hermano mellizo o gemelo del lado africano, hace 200 millones de años. Cuando empieza a partirse y esto empieza a separarse, se forma el rift. Cuando se separa y empieza a fluir el material basáltico del fondo oceánico y se empieza a separar, empiezan a moverse para uno y otro lado. Hasta ahí es lo que hemos visto cuando definimos un borde divergente, ¿ok? Ahora, en la actualidad, este mapa sería la cordillera de los Andes, esto sería la llanura chacopampeana, y acá estaría el fondo oceánico, esta sería la corteza oceánica. En algún lugar más cerca o más lejos, acá estaría Buenos Aires, ¿no es cierto? En algún lugar por debajo de la provincia de Buenos Aires vamos a tener el contacto entre el cratón del Río de la Plata y las rocas volcánicas basálticas de la apertura del Océano Atlántico. Yo creo que mejor no se los puedo explicar. No encontraría forma de explicárselos mejor. ¿Ok? Como ven, esto va a marcar la geología o las características geológicas, porque esto al separarse se han ido formando fallas y ese cratón que está por debajo de la cuenca del Salado, por debajo de la provincia de Buenos Aires, se ha hundido porque se ha quedado sin sustento. ¿Se acuerdan la clase pasada que yo les decía que al tirar algo, al separarlo, en algún lugar se empieza a bajar? Obviamente, por debajo de este sector está el manto. Y obviamente el manto es un material plástico que permite que se hunda parte del material. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Otro concepto que, como les dije, esta diapositiva se llama orogenias y cratones. Uno de los conceptos importantes es el cratón y otro de los conceptos importantes es la orogenia. Y la orogenia es simplemente la palabra que define la formación de montañas. Orogénesis, la formación de montañas. ¿Ok? Entonces, cuando se forman montañas, las montañas se forman porque hay fuerzas que presionan de un lado y del otro. Puede ser que en realidad la fuerza pueda provenir de un solo lado, pero la reacción del otro lado, cuando uno empuja algo, la pared, uno diría, ¿hay una sola fuerza? No. Hay una fuerza que es la fuerza que yo ejerzo contra la pared y la fuerza, lo ven en física esto, ¿no? Y la fuerza que hace la pared para evitar que yo la tire o que yo la empuje. ¿Ok? Si la fuerza de la pared fuera menor, ¿qué pasaría? Y yo empujaría la pared o la tiraría. En el caso de las montañas y en el caso del choque de placas, hay una placa que empuja, hay una que es la placa oceánica y es la que se mueve, y la otra placa, la sudamericana en este caso, también se mueve. O sea que acá tenemos las dos fuerzas en movimiento, las dos placas en movimiento. A distinta velocidad puede ser, una se mueve más rápido, otra se mueve más lento, pero entre ellas hay una presión. Y cuando el material que está entre placas es blando, se forman pliegues.
En general, este material blando se refiere a zonas, obviamente a cuencas, como la cuenca que existía antes de que la placa sudamericana empezara a moverse hacia el oeste. Había cuencas y esas cuencas empezaron a plegarse. Había otros sectores, como el cratón de las sierras pampeanas, que no eran plegables. ¿Por qué? Porque ya tenían un estado de rigidez muy importante, además de ser rocas rígidas, como son las rocas ígneas o las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas todavía tienen un grado de rigidez menor, y de hecho esta presión también podría haber hecho que sufrieran presión y temperatura, o sea, la definición de metamorfismo. Pero este choque, esta presión que ejercieron las placas contra las rocas rígidas hicieron que se partieran. O sea que la orogenia no solamente es la formación de montañas porque una cuenca empieza a plegarse, sino también hay rocas que se empiezan a quebrar y a elevar. Pero está claro que es las fuerzas contrarias. Es como cuando yo les digo muchas veces, ¿no? Les hago el dibujito de varias capas de plastilina. Si yo pongo varias placas de plastilina y empiezo a ejercer una fuerza de uno y otro lado, obviamente, en algún momento estas placas de plastilina van a empezar a deformarse de distintas formas y en algún momento se formarán, dependiendo de la fuerza, de la velocidad, etcétera, etcétera, hasta inclusive en algún momento pueden llegar a romperse, a quebrarse. Esto es muy común, obviamente, en la cordillera de los Andes, este tipo de tectonismo. ¿Está? ¿Va bien? Una roca ígnea que se quiebra probablemente termine como... No, este último no, porque queda... ¿no? Sería algo así, queda así y esto se eleva, ¿ok? Entonces este bloque se sube por encima de generando una falla inversa, que es, uno lo puede ver, por ejemplo, han ido a San Javier, Córdoba, Merlo, Mina Clavero, todo el valle de Tras la Sierra. Desde el valle de Tras la Sierra, que es un valle ubicado sobre material aluvial es producto de la escorrentía de los ríos. Desde ahí ustedes pueden ver la montaña, ¿no? Las sierras grandes o la sierra de Comechingones. Y se ve perfectamente, se ve un corte muy importante. Del otro lado no es tanto. Miren, del otro lado, si uno va, vamos a borrar esto. Si uno va por el camino de las altas cumbres o por los Comechingones, uno lo que ve es, uno va subiendo por el caminito, sube, hasta que llega a las altas cumbres. Y después empieza a bajar por un camino mucho más empinado y llega, acá este sería el camino, la montaña sería así, ¿no? Esto sería Mina Clavero, acá está Los Gigantes o Altas Cumbres, y acá estaría Córdoba. Acá está la falla que ha elevado y acá se hunde. Y todo este material es un material aluvial. Aluvial significa que ha
por escorrentía se ha ido juntando material, bloques, arena, etc. ¿Lo ven a esto? ¿Han hecho este camino de las altas cumbres? ¿En algún No, yo momento? nunca. Yo sí No. hice los cóndor, los gigantes, Mina Claro. Sí. Clavero. Mira, No. Clavero, sí. ¿Vieron cómo baja? De hecho, hay una curva enorme, ¿no? Como baja muy rápidamente y encima tiene que bajar bordeando la montaña. No la puede hacer. No puede haber un camino que vaya directo para abajo porque la pendiente es exageradísima, es muy grande. Entonces tiene que ir despacito bajando. De la misma forma, los que han ido a Mendoza y han pasado a Chile, bueno, la bajada desde las cuevas hasta Chile es impresionante, ¿no? Es un zigzag impresionante, es algo así. Es precioso ese camino, hay que tener mucho cuidado con los frenos, porque se recalientan. En el caso de acá de los gigantes de altas cumbres, el camino de altas cumbres no es tanto. Bueno, ¿seguimos? Bueno, fíjense, entonces recién caracterizamos a los cratones, que son antiguos, que son rígidos, etc. Los orógenos, o las montañas, son estructuras lineales situadas en el límite entre una placa de continental y una oceánica, o dos placas continentales asociadas a la zona de subducción. ¿Por qué lineales? Porque una placa choca con otra placa y en el medio es cuando se producen los pliegues. Se van a producir pliegues y estos pliegues van a tener montañas y valles. Montañas y valles. Montañas y valles. No significa que va a haber una montaña y un valle en montaña, pero van a seguir cierto patrón. De hecho, la cordillera de los Andes tiene estas características. Hay sectores en donde, bueno, es mucho más montañoso y viene un valle. Y después otro sector y viene un valle. De hecho está la cordillera principal, la cordillera oriental y la precordillera. Esto estaría en el límite con Chile. Esto sería en la zona, los valles de Calingasta, Tupungato, y acá estaría Mendoza y todo eso, y del otro lado está la precordillera, ¿no? Como no es que esto sería más bien hacia el norte de Mendoza, va más tirando a San Juan, la zona de San Juan, la precordillera sanjuanina, que es, digamos, está separada por los valles, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, este tipo de características son las que van a influir en el trabajo práctico, las que hay que tener en cuenta. Sí, en realidad lo que vamos a tener en cuenta en el trabajo práctico es esto. Ok. Vamos a ver qué tipo de rocas tenemos, cuál es el estilo estructural, los rasgos geomórficos y la historia geológica. Bien. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, esto es una repetición, franjas elongadas y paralelas. Entonces, una característica, esto sí es interesante, que el orógeno va a tener una composición compleja. Es decir, va a tener muchos tipos de roca. No solamente que va a tener muchos tipos de roca, sino que va a tener muchos tipos de estructuras. Zonas plegadas, zonas fracturadas, zonas complejas. Y, en el caso de la cordillera de los Andes, activas. De hecho, todavía se están midiendo muchas de estas fallas. Cuando hay un terremoto, y es un terremoto importante, en muchos casos, inmediatamente
los geólogos van a ver, bueno, la falla de no sé qué que está activa y la miden y tienen un palito con una medición para, bueno, hoy se corrió 5 centímetros, esta se corrió 10 centímetros. Siempre los movimientos no es que va avanzando como un caracol. Quizás la velocidad, pongamos que un caracol se maneja un poco más rápido, pero sí en términos de que no es un movimiento continuo, sino que se produce una presión, una fricción, y se libera. Es como cuando uno empuja, a ver, ustedes han visto o han sentido, empujan algo, una piedra, y hacen fuerza hasta que la piedra, hasta que vencen la fricción y la piedra se mueve, por ejemplo. Bueno, este tipo de movimientos son los que se producen en los orógenos. ¿Ah? Y esto simplemente es, digamos, un poco de palabras, pero obviamente uno deduce que esta complejidad está dada por la litología, es decir, por el tipo de roca y por la estructura. Si son pliegues, si son fallas, cómo están posicionados con respecto a esto. ¿Ok? Bien. ¿Qué tipo de rocas hay en una orogenia? ¿Qué tipo de rocas hay en la cordillera de los Andes? ¿Qué les dije recién? Todo tipo de roca, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente hay rocas sedimentarias que son de origen marino porque se produjo, pensemos en que acá estaba la placa sudamericana, acá la placa sudamericana, los cratones, entre medio había una cuenca y del otro lado podía haber, bueno, no sería tan así, esperen, borrador, borro esta, sería la cuenca y una cuenca que se deposita sobre el fondo marino. Cuando esto empieza a empujar y esto empieza a subducir por debajo de otra cuenca o por debajo de esto, este material se empieza a plegar. Y obviamente se empieza a cortar. Después va a ser así, este cratón va a estar acá y este material se va a empezar a plegar. Y esto se va a empezar a quebrar. Hasta que finalmente esto se va a plegar junto con... Entonces, estas rocas sedimentarias van a aparecer, estas van a ser las rocas sedimentarias que van a tener una potencia de 10 kilómetros, 8 kilómetros, que es el material hundido acá. Después va a haber rocas metamórficas, porque mientras esto está haciendo la fuerza, en estos sectores más profundos estas serían rocas sedimentarias, estas serían rocas metamórficas, más profundas. Rocas plutónicas, obviamente, dentro de esto va a empezar, ya hemos visto el esquema, no lo voy a dibujar acá porque sería para hacer más lío, pero sí se pueden acordar de la placa, de la unión de placas convergentes, en donde por fricción aparecen sectores fusionándose y generando cámaras magmáticas. Y por supuesto que cuando aparecen cámaras magmáticas y aparece presión y aparecen fallas, termina habiendo volcanes. Y en algunos casos podemos encontrar estos complejos ofiolíticos, que son rocas ígneas, que aparecen del manto más profundo, metido acá
vamos a encontrar esos. Rocas ofiolíticas son ultramáficas, con presencia de, ¿se acuerdan cuando vimos el diagrama de Bowen? ¿A qué llamábamos máfico, ultramáfico? Bueno, cuando había olivinos, plagioclasas cálcicas, en la parte más alta de la serie de Bowen. ¿Verdad? Esos serían los tipos de roca. ¿Qué pasó acá? Me parece que repetí. Sí, está repetida. Está bien. Bueno. ¿Cómo venimos hasta acá? Vamos bien. Bastante información. Lo más importante, sí, hay mucha información, pero la cuestión acá es bien como quiero que sea básico. Lo más importante es que ustedes entiendan lo básico. Cratón, orogenia. Entonces, si ustedes entienden que es un cratón, saben más o menos ubicarlos. Ahora vamos a ir un poquito más de detalles para que sepan dónde están y qué edad tienen. Y después las orogenias, para entender que una orogenia no existió una sola orogenia a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Existieron muchas orogenias. Y de hecho, en la Argentina, así como hay presencia de distintos cratones, también esos cratones han sido estudiados dentro de ellos como parte de una orogenia. Es decir, han ocurrido orogenias que han dado como resultado estas rocas, que terminan siendo cratones. ¿Se entiende esto? ¿Lo puedes decir bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Voy a repetirlo solo para saber, para que yo esté seguro de que lo dije bien. Un cratón ya lo definimos, es una zona de la corteza rígida que no ha tenido cambios y que está, digamos, y como lo hemos definido de forma más coloquial, es la raíz de una montaña. Bueno, fíjense lo interesante de este concepto. Si es la raíz de una montaña, es la raíz de algo que se formó hace muchos millones de años, de una montaña. Esa montaña se formó por una orogenia. Y obviamente esa montaña que ha dado como resultado los cratones es mucho más antigua que la orogenia actual, ¿no? Y este concepto interesante, que quiero que lo tengan en cuenta. La edad de las montañas no coincide con el de las rocas. Esto, o sea, para mí está más que claro, pero quiero saber si para ustedes también tiene una lógica total. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a las sierras pampeanas. Las sierras pampeanas que fueron reactivadas por la orogenia andina, esa reactivación tiene, pongamos, 50, 30, 20 millones de años. Pero las rocas que han sido deformadas o rotas tienen 500 millones de años. Las rocas de la cordillera de los Andes, ya por el solo hecho de estar presentes, son anteriores a la creación de la montaña. ¿Se entiende esto? O sea, parece un juego de palabras, pero es una lógica que no puede tener lugar a dudas. Pongamos, yo les digo lo siguiente, yo tengo la plastilina, ¿cierto? Mi bloque, como no me dicen si sí o si no, yo sigo explicando lo mismo, ¿no? Yo tengo mi plastilina.
empujo. Lo que pasa es que le falta el efecto 3D, profe. Ah, cierto, claro. Ya lo vamos a lograr. Yo tengo mi plastilina. Ya la tengo. La compré hoy. O la compré hace 10 días. Y lo puse en una de estas cosas que presionan, ¿no? Y empezó a presionar. Al cabo de 10 días tengo la plastilina hecha un churrete, acortada y plegada. Esto hace 10 días y esto hoy. O sea, la plastilina es anterior al plegamiento. ¿Por qué? Porque si no hubiera plastilina, estoy plegando la nada misma. Quiero decirlo de 1000 formas, pero quiero que lo entiendan. ¿Sí? A veces mi mujer me dice, vos cuando me querés explicar una cosa, al final me llena la cabeza, no, te entiendo menos de cuando empezaste. Espero que no me pase lo mismo con ustedes. Es decir, existieron las rocas y las rocas formaron las montañas. O sea que primero están las rocas y después aparecieron las montañas en segundo lugar. Eso. ¿Ves? Cuando tenga una discusión con mi mujer, ¿te puedo llamar por teléfono? Que fui confuso. Oh, claro. Muy clarito, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Quiere decir que de la roca ígnea después se fueron cementando, se fueron compactando, después se fueron formando algunas rocas metamórficas y ya después, por algún motivo geológico, se fueron formando las montañas a partir de ese tipo de rocas segmentadas. Has ido dando las distintas edades. Lo más antiguo es la roca, se formaron los granitos, se formaron las rocas metamórficas y se formaron las montañas. Lo único que uno podría decir, ya que lo entendieron bien, ahora les voy a hacer un poquito de lío. El material aluvial, el material que se va erosionando de las montañas, es más moderno, ¿ok? Todo ese material que se erosiona por hielo, por viento, por agua o lo que sea, ese material obviamente va a ser más moderno. De hecho, va a ser actual en algunos casos. ¿Está? Bien. Bueno, acá simplemente la edad de los erógenos, de los orógenos, vamos a separarlos en dos grupos, los antiguos, que son los que conforman las áreas cratónicas, y los recientes, que están poco erosionados. Obviamente los cratones presentes en la Argentina y en Sudamérica, y en todo el mundo obviamente, son los orógenos antiguos, y los recientes los Andes, las rocallosas, los Apeninos, los Alpes, los Himalaya, que han sido todos formados en más o menos de forma contemporánea, en los últimos 30 o 40 millones de años. ¿Ok? Miren, acá aparece. Esto, ni siquiera voy a profundizar en esto, pero sí me parece importante que vean que justamente ha habido distintos orógenos, ¿tá? Orogenias, desde la Tandiliana, 2100 millones de años, y cada una, este cuadro lo que marca es el nombre del ciclo orogénico, qué edad tiene, el periodo, respondiendo a la edad y periodo, obviamente estamos hablando de lo mismo, de la edad, y el sistema que lo representa. En este caso, este orógeno está en Tandilia,
El Grembiliano está en la Sierra de Piedepalo y Maguidas, que está como por acá, por una zonita de acá de Mendoza y San Juan, por acá. El pampeano o brasiliano, que es cuando se formaron las rocas, los materiales de las sierras. Después no las montañas, sino el material estamos hablando. Ahí se formó ese material. Fíjense que está el famatiniano, el gondwánico, cada vez obviamente más jóvenes. Fíjense que estos hiatos, esta falta de material, acá entre los 2.900 millones de años y los 1.100, acá es donde vos preguntabas, creo que era, ¿quién era? ¿Paula? ¿O que preguntaba? ¿Quién era? Si había Sobre ejemplos, le había preguntado yo. Claro, fíjate que acá hay 1.000 millones de años en donde no aparece ningún material. ¿Qué significa? ¿Que en ese momento no se formaron montañas? ¿En 1.000 millones de años no se formaron montañas? Parece raro. Por lo tanto, uno podría pensar que aquí hubo otras orogenias, pero que no se manifestaron o que desaparecieron. ¿No? ¿Este mapita lo entienden? ¿Lo ven? O sea, este mapa lo que representa es la orogenia que formó esa roca. No significa que hoy quede todo eso o que hoy exista eso, pero que es la orogenia donde aproximadamente se formó la roca, que hoy está casi desaparecida en algunos casos. ¿Está? Muy bien, seguimos. Sí, profe. Acá yo simplemente voy a pasar porque no me voy a detener en cada uno de los ciclos porque no es que sea inútil hacerlo, pero después si ustedes están interesados pueden mirar un poquito, leerlo, está muy simplificado, muy simplificado. Cada uno de estos ciclos está recontra estudiado, hay papers, hay libros, hay de todo. O sea, pero es interesante ver, por ejemplo, que de cada uno un poquito, mírenlo, chusméenlo, fíjense, ciclo llevó a la formación de Tandilia, aparece en la isla Martín García. Acá hay fíjense, acá está el límite de la cuenca del Salado, lo que vos preguntabas, Rubén. Acá está Tandil, bueno, acá está Tandil, acá está Balcarce, acá está Mar del Plata, acá está Olavarría y el límite con la cuenca del Salado. Bien. Después tenemos el Grembiliano, a 1.000 millones de años. Había un Rodinia, un supercontinente, se rompe y después se generan, se fragmenta en 8 pequeños continentes, etc. ¿no? Rodinia, un jugador brasileño, ¿verdad? ¿Ah, sí? Digo. Rodinia, ¿no? Sí, por algo le habrán puesto Rodinia. Después tenemos, por ejemplo, el ciclo grembiliano, bueno, lo que teníamos, que es un poco más moderno, pero es un basamento metamórfico de la Sierra de Piedepalo, etcétera, etcétera. Yo puse ese mapa que no se ve muy bien, pero... El pampeano, acá fíjense, en esta imagen, voy a ampliarla un poquito, acá. Fíjense, acá está el cratón del Río de la Plata, está bien estructurado.
acá hay una placa oceánica que subduce y acá este prisma de acreción. Es una lámina. Bueno, esto es para que vean hasta qué punto se puede complejizar el estudio de este tipo de orogenias y de cratones y de etcétera, etcétera, ¿no? Se estudian las rocas, se estudian las estructuras tectónicas, se estudia absolutamente todo. Seguimos. Por ejemplo, podría ser interesante, el ciclo pampeano. Se forma hace 570, 530 millones de años. Estaba el Gondwana, el orógeno pampeano y Antofalla. Se van uniendo. Acá se une el granito y después en los 400 millones de años se van generando este tipo de... Esta parte sería la parte de lo que se formó el granito junto con las rocas metamórficas de pampeano, ¿no? Se van haciendo este tipo de cuestiones. Y acá hay algunas notitas para entender qué es la anatexis. Para que cuando aparece una palabra rara, bueno, ahí le puse. Pero esto es para que ustedes entiendan, es como un dibujito que están mirando así y lo dejan pasar. No necesitan entender nada de esto. Acá hay un ciclo famatiniano. Yo pongo estos dibujitos para simplemente que vean que en algún momento hubo una cuenca, entre estas cuencas se unieron, generaron sectores, y cómo se van. Esto obviamente es un modelo esto es un modelo que no necesariamente tiene que haber sido así, ¿no? Pero, bueno, como a los geólogos les gusta guitarrear de lo lindo, esto se va charlando, se va viendo. Después este modelo, cuando se termina de hacer el modelo, uno dice, bueno, según este modelo, ¿qué tipo de rocas puedo encontrar, no sé, acá en Hatchal? Entonces podría encontrar este tipo y este otro tipo de rocas. Bueno, el modelo me debería decir qué tipo de roca puedo encontrar, voy al campo y me encuentro ese tipo de roca, con lo cual, de alguna forma, afirmo mi modelo. Después tenemos el ciclo gondwánico, bla, 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 toda esta historia. La apertura del Atlántico. Son todas cuestiones. Acá hay un ejemplo. Fíjense, hace 200 millones de años se formaba un rift y a los 150 millones de años ya teníamos el ingreso del océano, ¿no? Fíjense, esto que dice titoniano, berriciano, aptiano, albiano, campaniano, son nombres ya periodos dentro. ¿Se acuerdan cuando decíamos cámbrico, ordovícico, el pérmico, el silúrico, el cámbrico? Bueno, son todas las eras que abarcan muchos millones de años. Ya estos nombres ya son mucho más, son periodos, es decir que son periodos de tiempo mucho menores. Si ustedes ven, todo esto nosotros teníamos que estudiarlo, obviamente, cuando nos decían, bueno, a ver, el ordovícico en cuánto se divide. Bueno, el ordovícico está el maastrichtiano, el no sé qué, el otro, ya ni me acuerdo yo de cuáles eran, pero sí están hiperdivididos. Mientras más se estudia, más divisiones hacen para entenderlo con mayor claridad, obviamente. Pero fíjense que acá van apareciendo ciertas características. Miren, ya hace 80 millones de años
ya estaba dividido, separado unos 1000 kilómetros África, o un poquito menos quizás, pero ya había una separación muy importante. Este momento de separación es cuando yo les decía que esta roca, acá tenemos un tipo de roca, el cratón del Río de la Plata, y de este otro lado, podríamos decir, el cratón africano. Entonces, cuando se separan, todo este material que está acá ya es corteza oceánica. Si yo hago un corte, un perfil, voy a encontrar que la imagen que les marcaba anteriormente. Acá tenemos una parte del cratón y acá seguramente tenemos, acá tendríamos la dorsal y acá tendríamos roca volcánica. Y este cratón seguramente estaría fallado, tendría fallas directas y se habría hundido. Finalmente se hunde. Y por acá, entre los 100 millones de años y los 80 millones de años, estas fallas que se produjeron por acá hace que desde el fondo del manto aparezcan rocas basálticas. Y son los basaltos de todo lo que cubrió la zona misionera, sur de Brasil, Misiones, son los basaltos que aparecen en la cordillera, las cataratas del Iguazú, todos los misioneros, ¿no? Todos los basaltos misioneros. Todo está conectadísimo, todo conectadísimo. Después está el ciclo patagonídico, se abren las cuencas del Colorado y el Salado. 90, lo que veíamos hace un ratito también. Y el ciclo ándico, desde los 60 millones de años a la actualidad, donde hay básicamente 3 subciclos. El Paleógeno, el Neógeno y el Plioceno, que es el último. Todos tienen distinta velocidad y distintas formas. Tenemos el Paleógeno con distintas características también. Fíjense otra cosa interesante. Esta imagen es una imagen actual, por así decirlo, donde se ve el espesor cortical. Cortical es de la corteza. Obviamente, en la zona de la puna, el espesor cortical es mucho mayor que en la zona de la cordillera fueguina. O inclusive acá, acá está el Cerro Aconcagua, Mendoza. Esto es La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. Ya al sur de Neuquén podemos ver que el espesor cortical de la corteza continental, bien digo, es de menor. Acá tenemos 42 kilómetros, 45, 70 y acá tenemos hasta 100, probablemente 100 kilómetros de espesor, ¿no? Obviamente de este lado la corteza oceánica se va metiendo por debajo. ¿Ok? Acá hay una imagencita que lo muestra. ¿Ven? Esto sería un esquema de lo que estamos viendo acá en perfil. Y este esquema de acá es el que estamos viendo por acá. ¿Queda claro? ¿Esto lo entendieron a esta imagencita? Me pareció interesante y hasta, no digo, bueno, a mí me divierte, pero es como entender un poquito más, ¿no? Ah, la cordillera de los Andes, ¿cómo son las? Ah, no es todo igual. Ah, es más ancha, es más profunda, a medida que nos vamos hacia el norte, obviamente, ¿no? Perú
seguramente es más profunda todavía o más ancha. Y fíjense una cuestioncita nomás, lo que pasó en el Plioceno. El Plioceno es los últimos millones de años, que hace 10 millones de años atrás, no estaba unido el continente, la placa norteamericana con la placa sudamericana. Recién hace menos de 5 millones de años que finalmente se unió a través de la formación de pequeñas montañitas. Fíjense el estrecho en la zona de Panamá, ¿no? Panamá, Costa Rica, toda esa zona. Y ahí se genera el gran intercambio faunístico y florístico también, porque, pero el faunístico empezaron a migrar hacia el sur la fauna. Obviamente, si nosotros queremos probar esto, vamos a ver los animales que tienen, por ejemplo, aquí, en esta zona, los otros días encontraron unos dinosaurios de 200 millones de años, ¿no? Bueno, acá en Norteamérica, ¿hay dinosaurios? No, no hay dinosaurios. Porque también ha habido migración del sur hacia el norte y no hubo migración antes de los 5 millones de años. Por lo tanto, para encontrar el mismo tipo de especie animal, si encontramos la misma especie animal, seguramente va a ser una especie menor a 5 millones de años. Estoy haciendo como una lógica, ¿no? Lógica de esta consecuencia climática del Plioceno. ¿Entendieron? Espero haberlo explicado más o menos bien. Sí, profe. ¿Ah? Bueno, y este es un pequeño... Me puse de acuerdo con la inteligencia artificial y le dije, haceme una imagen y una despedida de este tema. Y entonces me dijo la inteligencia, después yo la modifiqué un poquito, pero me dijo, el paisaje actúa como testigo y memoria de la geología. Identificando las montañas, entendemos la historia de la Tierra. Y me hizo esa imagen, que parece de Blade Runner 2020, no, ¿cómo era? ¿De qué año es el segundo Blade Runner? ¿Vieron la película? 2049. 2049, esos colores, me encantan esos colores. Es una tonalidad que te lleva a una situación como Interestelar, también tiene estos colores. Todo el tiempo, en la Tierra, cuando está lleno, cuando hay tormentas de tierra y polvo. Qué nivel, 2 horitas casi clavadas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Comenten algo, aunque sea cuenten del partido de fútbol que jugaron durante la semana. ¿Hicieron gimnasia, no hicieron gimnasia? ¿Salen a correr? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo sintieron? ¿Entendieron? ¿Se asustaron? ¿Se volvieron locos? Dicen, no, esta materia de mierda, ¿no? ¿Cómo les fue?
Ah, estuvo buena la clase. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, estuvo bueno, también es como un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada, también había cosas o de las clases anteriores. Está bueno, los gráficos también estaba bueno que ayudaba a entender. Este lo voy a grabar para ver si después con los dibujitos, porque es interesante cuando yo voy dibujando, sobre todo cuando quiero explicar y necesito hacer un dibujo, a veces me da la idea a mí de cuál esquema o qué dibujo puedo yo incorporar ya para no tener que andar haciendo dibujos esquemáticos que, bueno, que a veces no se entienden muy bien, ¿no? Vamos a ver si me ayuda la inteligencia artificial con esos dibujitos. Le decía, haceme un esquema, podría ser, ¿no? A ver el chat GPT de los comienzos. A ver, esperen. Vamos a hacer una prueba en vivo y en directo. A ver, sobre todo de los primeros. A ver, no, mucho. Sí, de acá, este de acá. Miren, le voy a decir, voy a hacer una cosa acá, así, a ver si me da bolilla, sí, a ver si me da bolilla. No sé si ustedes ¿Pudo están grabar viendo. la clase al final? ¿Cómo? Si pudo al final grabar la clase, el Meet. Creo que la estoy grabando. Ok. Creo que no estoy grabándola con Meet, pero creo, vos me lo mandaste, vos me mandaste un Sí. video, ¿no? Bueno, en ese video me explicaba cómo grabarlo con la tecla de Windows G, con lo cual lo está grabando Windows, no lo está grabando Meet, ¿sí? Bueno, lo que yo quiero hacer ahora, esperen, voy a ir al chat GPT, a ver, nuevo chat, bien. Entonces ahora les voy a convertir, esperen, uy, ¿y con cuál estoy yo? Acá. Les voy a compartir, a ver, chat GPT, ahí está. Les comparto ahí. Entonces les voy a preguntar, pero no me lo toma. Acá, tengo que ir, esperen, denme un poquito, ahí. Entonces, ahí ven que escribo, ¿no? ¿Podrías hacer un esquema o una imagen a partir de una explicación y un dibujo a mano alzada? Le pregunto, uy, lo borré, a ver, ahí está, mano alzada, le hago la pregunta y se lo mando. ¿Están viendo? Sí, yo Puedo veo. generar una imagen, bla, 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 bla. Bueno, le voy a mandar. La imagen sería, quiero una imagen esquemática de dos cratones separados por una cuenca sedimentaria. Ahí, le mando eso. Antes de generarla, dice, muy simple y didáctico, más geológico y técnico, geológico y técnico, me gustaría que se viera la corteza y el manto, y un esquema horizontal y un esquema horizontal como perfil, tamaño medio.
tamaño más ancho que alto. Ahí está, ahí está. A ver ustedes qué dicen, a ver, votemos. Tendremos suerte, va a ser una porquería. Fíjense lo que yo había hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Yo le voy a mandar acá, a ver, ese esquemita. Este es mi esquema. Le mando ahí. Pero ahí que no, tengo que esperar. Bueno, tarda un poquito, pero bueno, ya lo va a hacer. Mientras tanto, ahí está, a ver, terminó. Ajá. Tarda un poquito. Cuando hago así, ahí está generando. El plus debe ser más rápido. Sí, yo no lo tengo el plus. Seguro que es más rápido. Creo que son $20, ¿no? $19,9 mensuales. Y en algún momento no es tanta plata. Yo lo uso bastante. He hecho de todo un poco. Fíjense, hice un resumen de la cordillera frontal, problemas de grabación de videoconferencia, no me ayudó mucho. En el resumen de la cordillera frontal, yo me olvidé de decirles que está el otro libro que está cuando dice libro de geología, el de caminos. Ahora lo vamos ahí está por terminar esto. Bueno, siempre tarda un poquito más. El de Caminos 1999. ¿Lo han visto ese? ¿El que dice 10ª edición? No, ese es el Tarbook. No, el Caminos está dentro de lo que es esperen un cachito, ya. En bibliografía, ahí está Caminos. Bueno, el trabajo dentro de ese libro es una edición, es una compilación de trabajo. ¿Lo ven? ¿Lo ven al dibujo? Sí. Está más o menos, ¿no? No está muy bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y este? A ver, le voy a poner este. Lo subo. A ver qué. No. Es cierto que no me da bola acá. Esperen. Acá. Lo subo. Este es mi esquema. Ahí está. A ver si logra algo mejor con eso. Me quedo con el suyo igual, profe. Perfecto, veo tu esquema. 2 bloques. Antes de generar la versión, mantenga las flechas verdes. Sí a todo. Listo. A ver, me va a preguntar otra cosa. No, está mejor el mío, me parece, ¿no? Mientras tanto, ahora mientras lo presentar otra cosa, ventana, acá, compartir. Acá lo que les estoy mostrando, acá, IMF, material didáctico, acá lo tienen, ¿no? ¿Ven acá? Que están artículos, cuadernillos, imágenes, esto en bibliografía. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. Entonces, este libro, Caminos, voy a abrirlo, no me deja, esperen, acá me va a dejar. Porque cuando lo hago sobre lo que ustedes ven no me da bola. Pero acá sí, esperen, ahí está. Y ahora voy a volver a cambiar. Esto es, acá, no, ocultar, acá, voy a presentar otra cosa, ventana, ¿cuál es? Sí, yo lo acabo de abrir en el celular. Bien. Geología Argentina, dice. Sí. El título. Exactamente. Es este libro. ¿Ven? Yo lo estaba trabajando acá. Este libro, vamos a la cosa. Este libro,
acá tienen, lo podemos poner acá, ¿sí? ¿En qué parte está eso? Porque está el texto, está... En página, esperen, Yo estoy en la 28. no, está un poquito más arriba. Esperen que está lentito, a ver si ya me hizo el esquemita. No, está haciéndolo. Uy, ¿qué pasó? Ahí. No, se me cerró la página y no lo estamos 56 creo que es. Exacto, Ramos, 1999, Provincias Geológicas. Ahí tienen, compartir pantalla, ventana. Ahí está, compartir. Ahí está, en la 56. Sí. Ahí va. Bueno, ven acá, le falta un índice a esto, pero aquí están, las provincias geológicas del territorio argentino. Y acá tienen introducción, la puna, etcétera, etcétera. ¿Está? Ahí tienen en dibujito chiquito lo que veíamos, yo les mostré con muchos colores, ¿no? Pero este trabajo es súper simple. Lo que tiene este trabajo es que, por ejemplo, más adelante, bueno, nos encontramos con los trabajos ya serios, ¿no? Por ejemplo, los depósitos continentales triásicos. Bueno, obviamente no es ni para mí, ni a mí me interesa, imagínense. Acá. No, esta, de nuevo, ¿me hizo la misma? ¡Anda! No, qué chantún, horrible. Estamos viendo, profe. No, ya Estamos sé, ya viendo. sé. ¿El mismo Ya sé que dibujo? no lo ven. El mismo dibujo. No, qué chantún, mira. Ahora le agregó solamente las flechitas. Es verdad. Necesitas el Pro para que te haga algo diferente. Me parece que sí. Me parece que sí. Tampoco Pero bueno. Es parecido al suyo. Sí, ¿ves? Y este es mi esquema. No, ni se ve. Pero bueno, Cuenca. Pero está bien, dentro de todo entendió, ¿no? Ahí está. ¿Preguntas? Dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? ¿Listo? ¿Estamos? Ahora voy a hacer... El efecto 3D. Mi cabeza. Está sí. mortal, profe, dale, hágalo. Ahí está. Encima uso remera negra, peor todavía. Bueno, espero podamos vernos la semana que viene y lo que vamos a ver la semana que viene es el que estoy armando, las clases que estoy armando, que la pueden ver si quieren, pero la que dice clase 12, provincias geológicas. Si Pero la clase que viene tenemos prueba, profe. Es 31. Es 31, es la prueba, claro. Qué embole. ¿Se quieren quedar después de examen? ¿O prefieren irse? ¿Y cuánto dura el examen? Sí, 1 hora y media más o menos. Sí, yo no tengo. Me quedo. Yo no tengo Si se apuro. quieren quedar un ratito más y podemos repasar esto. No tengo Cratones y problema. eso. Sí, dale. Quedemos no, porque si no se nos va
Se nos va el año. Sí, profe. ¿Nos quedamos entonces después de clase? Yo sí, yo puedo. Dale, Yo puedo. bárbaro, bárbaro. Entonces sí, pero no me fallen, ¿eh? Vengan, Vamos. Eh, en el examen entra hasta el tema fallas. sí, incluimos